Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema trabajo. Trabajo es la energía necesaria para realizar un desplazamiento. Si al aplicarle una fuerza a un cuerpo, provoca que éste se desplace, es decir, que cambie su posición, se realizó un trabajo. El trabajo se lo define como el producto del desplazamiento por la fuerza aplicada paralela al desplazamiento. Bien, ¿esto qué quiere decir? Para que exista trabajo tiene que existir un desplazamiento y una fuerza que lo provoque. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cajita que esté apoyada y hay una fuerza acá, algo que la empuje, se desplace hasta este otro punto, es decir, la caja cambió de posición, hizo un desplazamiento desde acá hasta acá, es decir, una fuerza empujó y provocó que ese cuerpo se desplace. Entonces se realizó un trabajo. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula, escribir acá, al trabajo se lo denomina W, ¿sí? De la fuerza por el desplazamiento. Pero como la definición decía, la fuerza tiene que ser paralela a ese desplazamiento. Entonces, nosotros nos fijamos, el desplazamiento es horizontal y la fuerza también es horizontal. Es decir, esta fuerza es paralela al desplazamiento. ¿Qué hubiese pasado si a esta misma cajita yo le empujase con una pequeña inclinación, con esta fuerza? Ahí se va a desplazar, va a generar un desplazamiento. Pero yo este trabajo no lo puedo calcular con esa fórmula porque la fuerza esa no es paralela al desplazamiento, no es horizontal igual que el desplazamiento. Bien, para eso al trabajo lo vamos a calcular con la componente de esta fuerza. ¿Cuál va a ser esa componente? Es la fuerza por el coseno de un ángulo por el desplazamiento. Bien, esto es muy parecido a lo que hacíamos en vectores. Fíjense que esta fuerza es un vector. Nosotros acá tendríamos la línea que es paralela al desplazamiento y esa fuerza forma un pequeño ángulo, ¿sí? Con el desplazamiento que es horizontal. Por lo cual, cuando no tenemos una fuerza que sea exactamente paralela, es decir, que se mueva exactamente por la línea horizontal, vamos a aplicar esta otra fórmula. Siempre es por el coseno del ángulo, siempre. Es la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia o el desplazamiento en el que se haya movido ese cuerpo. Bueno, tenemos estos dos ejemplos. En el primero tenemos una fuerza que es completamente paralela al desplazamiento y en el segundo que no, que forma un ángulo. En ambos casos tenemos que calcular el trabajo. Bien, entonces tenemos que partir de las fórmulas. Si no tenemos ángulo, yo no voy a utilizar la fórmula de trabajo que lleva coseno del ángulo, porque no lo tenemos. Entonces, para calcular el trabajo para este primer ejercicio, vamos a utilizar la fórmula de fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Bien, ¿qué vamos a hacer? El trabajo, ¿cuánto vale? La fuerza, ¿cuánto vale? 65 newtons por el desplazamiento de distancia, que son 28 metros. Bien, ¿cuánto nos da esto? Vamos a la calculadora, una simple multiplicación, 65 por 28 nos da 1820. ¿1820 qué? ¿Qué unidad maneja el trabajo? El trabajo maneja la unidad de joules, al igual que energía, porque cuando hablamos de trabajo hablamos de energía, ¿sí? Es la energía necesaria para poder realizar este desplazamiento. Por ende, la unidad de trabajo también es joules. Entonces, en este primer ejercicio, el trabajo que se realizó con esta fuerza y este desplazamiento es de 1820 joules.
Si vamos al segundo ejemplo, en este caso si vemos, la fuerza no es paralela al desplazamiento, tengo un ángulo, por lo cual yo voy a utilizar la fórmula del trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Bien, ¿qué vamos a hacer? Y reemplazar los datos, nada más. Vamos a decir el trabajo, ¿cuánto vale? Fuerza, 39 newtons, por coseno del ángulo, que son 20 grados, por la distancia, que son 15 metros. Bien, acá es en donde la calculadora va a cambiar algo. En la calculadora, si hacen toda esta multiplicación directamente, esto tiene que estar entre paréntesis. Y si no, lo hago en dos pasos. Primero calculo la fuerza por el coseno del ángulo y por último lo multiplico por la distancia. Les va a dar lo mismo. Pero es muy importante que si hacen el cálculo completo, esto esté entre paréntesis. Entonces vamos a ver. Tenemos paréntesis 39 por coseno de 20, cierran paréntesis, por 15. Eso os da 549,7. Sí, 549,7 joules. Y estas son las dos fórmulas que tenemos de trabajo. Si no tenemos ángulo, aplicamos la fórmula de fuerza por distancia. Si sí tenemos ángulo, vamos a aplicar la fórmula de fuerza por coseno del ángulo por la distancia, o desplazamiento es lo mismo. ¿Qué pasa en este caso? Tengo más de una fuerza empujando ese objeto. A ver, es lo mismo que, por ejemplo, quisiésemos correr una mesa y somos dos personas haciendo fuerza empujando esa mesa. Es exactamente lo mismo, no siempre va a haber una única fuerza que genere el desplazamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? El trabajo va a ser uno solo, al que le vamos a llamar trabajo total. El trabajo total lo vamos a definir como la sumatoria de los trabajos individuales de cada fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo total, en este caso, si es la sumatoria de los trabajos individuales de cada fuerza, va a ser el trabajo que hace la fuerza 1 más el trabajo que hace la fuerza 2, que le llamamos trabajo 1 y trabajo 2. Eso nos va a dar el trabajo total que se da en un desplazamiento, por más que haya más de una fuerza que esté provocando ese desplazamiento. Ahora le vamos a dar valores a esto. Bueno, acá tenemos valores para este ejemplo. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo que calcular el trabajo total, tengo que calcular primero los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos primero el trabajo que hace la fuerza 1. Entonces vamos a calcular. Trabajo 1 va a ser, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Y si tiene un ángulo va a ser fuerza, ¿pero cuál? La 1, porque estamos calculando el trabajo 1, por el coseno del ángulo por la distancia. El ángulo 1 le llamemos, que estamos trabajando todo de la fuerza 1. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Y reemplacemos. Vamos a ver. La fuerza 1 vale 30 newtons por el coseno de este ángulo, que son 20 grados, por el desplazamiento, que son 40 metros. Bien, veamos esto, cuánto nos da. Vamos a la calculadora, como dijimos antes. Paréntesis, 30 por coseno de 20, cierran paréntesis, por 40. 1127,63 joules. Este es el trabajo 1. Bien, pero nos queda otra fuerza. Bueno, calculemos el trabajo 2. El trabajo 2, en este caso vamos a usar la misma fórmula. Va a ser la fuerza 2 por el coseno del ángulo 2 por la distancia. La distancia es la misma porque se desplaza un único valor. Entonces ahora reemplacemos fuerza 2, 80 newtons, por coseno de 15 grados, por la distancia, que son
40 metros. Este trabajo 2 nos da, y vamos, paréntesis, 80 por coseno de 15. Fíjense que a veces ustedes en la calculadora cuando ponen coseno, solo les abre un paréntesis, a ver si se alcanza a ver ahí, un paréntesis en el valor. Si ustedes cierran ese paréntesis, únicamente están cerrando el paréntesis del coseno, no este paréntesis completo. Entonces ahí deberían volver a poner otro paréntesis y recién ahí multiplicar por la distancia que es 40. Esto nos da 3090,9 joules. Esto es el trabajo 2. Bien, yo tengo el trabajo 1, trabajo 2, pero no sé cuál es el trabajo total que se realizó. Bien, acá tengo que sumar los trabajos, o sea, el trabajo total. Si es el trabajo 1, me da 1127,63 joules, más el trabajo 2, 3090,9 joules. Trabajo total, 127, 4218,5 joules. Y acá yo ya calculé el trabajo total. ¿Cuántas fuerzas pueden estar empujando un objeto para generar un desplazamiento? Las que sean necesarias. Si tenemos que mover algo que es mucho más pesado, vamos a hacer más personas, por ejemplo, empujando una mesa. No es lo mismo que empujemos una mesa de plástico que empujemos una mesa de acero. Vamos a ser muchas más personas. O si estuviéramos empujando un auto, se quedó el auto. Entonces somos 4 o 5 que estamos empujando el auto para que se desplace. Bien, esas personas, nosotros acá las representamos como fuerzas, porque es la fuerza que aplica esa persona para que, por ejemplo, el auto se desplace. Entonces acá, más allá que gráficamente quizás se hace un poco de lío por dibujar más cantidad de fuerzas, pueden ser la cantidad de fuerzas que querramos. ¿Qué hubiese pasado si yo acá hubiese tenido una tercera fuerza de 5 newtons, supongamos, pero que va hacia el otro lado? Esa fuerza no está ayudando a que se desplace. ¿Qué está haciendo? Te lo está frenando. Es que nos ponemos a empujar una mesa y del otro lado hay alguien que nos está contrarrestando, está empujando para el lado nuestro. Eso, ¿qué va a generar? Si yo quisiese calcular el trabajo total, acá, ¿cómo iría puesto este tercer trabajo? Acá nosotros pondríamos un trabajo 3, sí, pero ¿lo sumo o lo resto? Siempre que la fuerza se oponga al desplazamiento, es decir, me está frenando, no me está dejando, o está al menos intentando, ese trabajo va a ser negativo. Entonces, si nosotros, vamos a borrar acá, tuviésemos, en vez de estas dos fuerzas, tuviésemos estas tres, yo tendría que calcular este último trabajo. Entonces, ¿qué haríamos acá? Vamos a calcular este trabajo 3, ¿sí? ¿Con qué fórmula? Si no tenemos ángulo, va a ser la fuerza 3 por la distancia. Vamos a reemplazar. Fuerza 3 vale 5 newtons por 40 metros. Este trabajo 3 nos da 200 joules. Bien, ahí no le pusimos ningún signo. Nosotros estamos calculando cuánto vale ese trabajo. ¿A dónde va a ir el signo? Cuando calculemos el trabajo total. Cuando hagamos el trabajo total, que es la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas, vamos a tener el trabajo 1 más el trabajo 2 menos el trabajo 3. Menos, ¿por qué? Porque se opone al desplazamiento. Está tratando de frenar ese desplazamiento. Entonces acá lo que vamos a hacer es únicamente reemplazar los valores. Trabajo 1, 1127,63 joules. Trabajo 2, 3090,9
joules. Y por último, menos el trabajo 3, que son 200 joules. Por lo que el trabajo total, en este caso va a cambiar de anteriormente, son 1127,63 más 3090,9 menos 200. Esto nos da 4018,53 joules. ¿Sí? Bien. ¿De qué va a depender que a los trabajos los sume o los reste? Y si se oponen o no al desplazamiento. ¿Sí? Siempre que haya una fuerza que esté tratando de evitar, si en este caso el desplazamiento es hacia allá, la fuerza se está oponiendo, ese trabajo va a ser negativo. Bueno, hasta acá llegamos con trabajo, vamos a seguir con ejercicios y nos vemos la próxima.